Pergeñando la tesis doctoral con Francisco Arice, profesor de SND. Aseguro que será una tesis menos polémica y más ajustada al clima del norte, al clima filosófico y teórico del norte. Yo entiendo que, porque he comido con algunos de vosotros, que entre la hora y la comida, hablar de estas cosas tiene que resultar bastante aburrido. Así que voy a intentar hacerlo lo más breve posible y ya que falta gente, que el debate sea lo más fluido. Un par de cosas, un par de preguntas que las intentaré contestar de forma aproximada y nos vamos. La primera condición para que la magia funcione es que aceptemos la ilusión de realidad que nos propone. Sabemos que nadie saca conejos de la chistera, es decir, es una cuestión física. Es un truco. Consentimos y no nos preguntamos, excepto los niños, cómo lo ha hecho. No nos importa. Con la globalización ocurre algo parecido. Pasan cosas y ya nadie se pregunta cómo lo han hecho, excepto algunos niños grandes que pretenden que los trucos sean explicados en la hora. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. La globalización es un hecho. Ahora bien, la pregunta clave, bajo mi punto de vista, es ¿qué tipo de hecho? La globalización parece mágica, pero en realidad es algo muy prosaico, incluso material y concreto. La globalización como tal hay que estudiarla históricamente y para ello propongo responder antes de nada dos cuestiones. Una fundamental. ¿Es la globalización un acontecimiento histórico o es un fenómeno social transhistórico, suprahistórico? Mi primera hipótesis es que la globalización es un doppelganger, un doble fantasmagórico que sustituye a los estados-nación. Mi segunda hipótesis es que la globalización provoca una bilocación en la forma de darse de ser. En la forma de darse de ser, o el modo de darse de ser, según Nicolai Hartmann, que genera una simultaneidad temporal. Esta simultaneidad permite la coexistencia de diferentes temporalidades sociales bajo un mismo sistema mundo. Me explico. Bajo la apariencia de una lógica cronológica, de una historicidad procesual, asistimos a una fragmentación de la totalidad de experiencia. Somos tan poquitos, sí. No se oye. Vale. Perdón. Malas costumbres. Decía que hay una lógica cronológica, una apariencia de lógica cronológica que es falsa y que da un aspecto de historicidad a la globalización que nos permite tener la sensación de ruptura o corte epistemológico, no me gusta para nada esa formación, pero así me hago entender, entre lo que ha sido hasta ahora y lo que supone la globalización. Yo creo que ese corte es irreal, es una ilusión, es el conejo de la globalización. La globalización puede adoptar fórmulas, pero no es más que un fenómeno transhistórico, no es una derivación histórica. Así, cuando me preguntan por el característico de la globalización, considero que la globalización es un fenómeno social suprahistórico y lo justifico. Para que la globalización tuviera el estatuto epistemológico de acontecimiento histórico, debía, bajo mi punto de vista, cumplir al menos una de estas dos condiciones.
transformar radicalmente la estructura en la que se expresa la relación social del trabajo y o alterar sustancialmente las relaciones entre la producción, la fuerza de trabajo y el capital. Bajo mi punto de vista, la relación no cumple ninguna de las dos condiciones. La relación, como fenómeno social, suprahistórico o transhistórico, podríamos decir, con ciertas proporciones, es un accidente que se repite como anomalía dentro del sistema mundo. Nuestra percepción de esta anomalía como un cambio es lo que le da la apariencia de mágica. Es un error de análisis tomar la relación como un acontecimiento. Es como creer que el mago puede cortar realmente a la chica y volver a verla. No se puede practicar cortes en el desarrollo histórico y mantener a un tiempo su unidad. Propongo dejar de preguntarnos por el truco y empezar a desocultar la magia, a denunciar que esto es magia. Y la magia es mentira. Denunciar el absurdo que conlleva la ilusión de globalización. Una organización semi-real y aparente para una minoría, para una élite de intelectuales izquierdistas y de empresarios derechistas, pero que en lo sustancial no ha cambiado la forma de vida de las inmensas mayorías. En fin, dejar de buscar explicaciones a un fenómeno social suprahistórico que lo que oculta, en última instancia, es la continuidad de un sistema que gobierna de forma rígida el sistema mundo desde hace 300 años y que se conoce como capitalismo. Y ya está. Partiendo, yo iba a hablar, dirigirme a Francis un poco con la idea de magia, ¿no? Es decir, me recuerda de cierto modo una tesis que planteaba Alberto Hidalgo, pues me sorprende la pregunta que decía de qué tipo de magia. Alberto Hidalgo jugaba en un artículo en el Salón del Libro Iberoamericano sobre la idea de la globalización. Y en cierto modo decía que era una idea falsa, la idea de la globalización.
muchas gracias que se ha dado una ponencia alternativa, ¿no? No es exactamente lo que dijo, vamos, tal que lo que yo oí de Francis, ¿no? Y la pregunta que yo le hice, pues evidentemente va en la línea, pues dices, es para que no se vea como un fetiche. Bueno, vamos a ver, el fetichismo que yo denuncié siempre en la globalización es el mismo respecto a la globalización que Marx denunciaba con respecto a la mercancía. Literalmente. Más aún, yo he utilizado exactamente el mismo esquema de análisis de Marx para efectivamente denunciar la fetichización de la globalización con el mismo esquema que la fetichización de la mercancía de Marx. Pero vamos, literal. Por tanto, ahí tenemos un clásico que ha hecho, pues efectivamente, una denuncia totalmente eficaz, a la que yo recurrí precisamente desde una tradición que es a la que me remito y que acepto. ¿Para qué meter lo de la magia? Si la magia introduce una complejidad mucho mayor, porque ya tienes que empezar a discutir con frases. Tienes que empezar a discutir si es magia simpatética o contaminante. Tienes que empezar a decir cuál es la interpretación de la magia de Lévi-Strauss. Coño, tienes el análisis de Marx. ¿Para qué sales a darte balazos fuera de él? Eso es lo que estoy diciendo. Exclusivamente eso. Entonces el asunto es que si tienes un clásico que ha hecho un análisis perfecto en el Capital sobre el fetichismo de la mercancía, ¿para qué vas a dedicarte a decir lo mismo con otras palabras que te puedes meter en los berenjenales? Que no es lo mismo que el asunto que plantea Isabel. ¿Por qué? Porque lo de Isabel es una cosa donde no tienes toda la razón, que los asuntos económicos... Vamos a ver, un canal de comunicación, cualquier medio de comunicación que exista, su finalidad principal como empresa capitalista que es dentro del mercado capitalista es ganar dinero. Y para ganar dinero tiene una lógica interna que lo obliga a ocupar todo el espacio. Cualquier medio tiene que estar emitiendo permanentemente todo el tiempo, 24 horas. Y además ganar dinero. Esos son los dos parámetros limitativos fijos con los que está jugando siempre. ¿Ah? Sí, no compite. Claro, porque no les funciona siempre. Por eso están las grietas, por eso están las fisuras, por eso están las inconmensurabilidades. Perdón. Y entonces ahí, efectivamente, lo que decía Nuño, una cosa muy importante acerca del asunto, que es el tema de la continuidad o la discontinuidad. Claro, ¿hasta qué punto la índice es continuista? Ese sí es un problema de mayor envergadura. Y además no es moco de pavo porque efectivamente las funciones son continuas. Entonces el análisis matemático de las funciones continuas hay un problemilla que te lo tienes que saltar con los matemáticos. Tú solo no creo que puedes saltarte. Pero en fin, yo ahí lo único que está diciendo, dice, bueno, esto es complicadísimo, pero bueno, puedes intentarlo. ¿Por qué lo puedes intentar? Porque hay teorías de la comunicación, efectivamente. Sloterdijk hay esa misma, pero si te fijas, Sloterdijk, las fuentes de las que bebe en última instancia van por ahí. Entonces, claro, está la teoría de la acción comunicativa del amigo Habermas, que pide el principio. Entonces, ya sucesivamente. Por tanto, hay aquí un vacío. Míreslo por donde lo mires. Que una señorita se le haya ocurrido, se le haya ocurrido decir, pues aquí yo voy a mirar a alguien. O sea, yo, claro, no tengo una teoría de la comunicación alternativa que ofrecer. Sí, sociológico, sí. El cine soviético de los años 20 era un medio de comunicación de masas en los términos de lo que ya estaba en el modelo. Y claro, no es viable compararlo a los procesos de ahora. No, pero efectivamente que los procesos de... ¿Es el cine soviético una hora en el sentido de que yo lo estaba manejando? Pues claro, es que si quitas el componente tecnológico
vamos a hacer un último turno de intervenciones. La pregunta que Gil, creo que vas a tener que contestarle a Carlos. No, vamos a contestar. A mí. Por ahí. ¿Por qué utilizas? ¿Por qué utilizar una alternativa a la teoría perfecta? No perfecta. De un clásico. Pues porque Marx analiza la fantasmagoría de la mercancía. Y de una mercancía que tiene un proceso de obsolencia. Bien, nosotros estamos hablando de un concepto subsumido, ya no tiene posibilidad de obsolencia porque la organización no es la de la mercancía, es una cosa. No estoy para nada de acuerdo en que los medios tengan como lógica interna generar beneficios. Los medios de comunicación no tienen esa lógica interna. Su lógica interna es generar un espacio para generar beneficios. Construir el escenario donde generar beneficios. No podemos asumir con Carlos, yo estoy de acuerdo, pero podemos asumir que la base productiva tiene algo que ver con la velocidad de los sistemas. A mí, yo tengo muy claro lo siguiente. El piloto es el piloto automático. ¿Cuál es el piloto que va dentro de la nave, de la nave, de la nave? El piloto automático. Siempre. Por eso, cogemos la magia, el concepto más de Levi-Strauss, pero no de Levi-Strauss, sino de la visión de Stephen de la magia de Levi-Strauss. Donde le damos una vuelta de palos maravillosa ya, pero es que uno a veces intenta jugar con los demás, presupone las referencias, y a veces uno se equivoca de territorio. No sé si el clima especial del norte, cuando uno dice el concepto de magia, y lo aplica en el de Stephen, obviamente, y la crítica de Stephen, el famoso artículo, lo cito, de la ideología del sistema cultural recogido en Gelisa, el libro de Gelisa, vamos ya, tal, si queréis con la página de Christmas, ¿no? A ello, lo que hacemos, lo que está haciendo es coger el concepto de magia y el concepto más de ideología, ponernos a competir con una carrera para que llega antes, al mismo punto, que es donde ya llegará, o había llegado la economía de vida cuando hablaba de espectros de Marx. Es decir, tenemos la mercancía, tenemos el fetiche y tenemos dos posibilidades de interpretación, la científica o la mágica. Luis Fournier no se entera, al final no acaba enterándose de que la ciencia y la magia son dos cosas muy parecidas. Son dos cosas muy parecidas, que operan de manera muy similar en la realidad. No estoy diciendo que son dos métodos parecidos, no estoy diciendo que tengan dos finalidades similares, no estoy diciendo eso. Y si alguien me dice lo que estoy diciendo es que no sabe de qué estoy hablando. Bien. He hecho clase breve, voy a ser muy breve hoy. ¿No me meto en machaco? Muy bien. Podemos levantar la sesión. Son las 7:05 de la tarde. Mañana a las 9:30 de la mañana tienen ustedes la siguiente sesión.